materna exclusiva tienden a tener, ¿no?, una mayor probabilidad de alteraciones en el desarrollo de los maxilares. Y tiene sentido, ¿no? Porque como hemos estado hablando de todas las estructuras, de los dientes, de las encías, de los maxilar, de la cavidad nasal, del globo ocular, todo tiende a intervenir cuando el niño está lactando, ¿verdad? El niño succiona, empuja el pezón hacia el paladar, mueve sus estructuras, el maxilar, respira por la nariz, mueve sus globos oculares, todo funciona como un sistema, ¿verdad? Entonces, también se dice de que al no recibir una lactancia materna también puede alterar el crecimiento del maxilar. Entonces, la etiología es multifactorial, ¿no? Hay alteraciones endógenas o exógenas que pueden producir que se lleve a cabo esta alteración de los maxilares. Es una patología que causa serios disturbios anátomo-funcionales y maxilomandibulares. Representa 1/3 de todas las malformaciones congénitas, ¿no? Miren en la imagen cómo al no ser simétrico, la cara como que se desvía para un lado, ¿no? A veces es algo no perceptible por cualquier persona, pero si uno lo ve detalladamente, sí se puede identificar este tipo de asimetría. Algunas sustancias teratógenas, ¿sí? Mucho cuidado en el primer trimestre de gestación, ¿no? Sobre todo en pacientes que consumen este tipo de medicamentos, ¿no? Fármacos como, por ejemplo, la fenitoína, que se utiliza en convulsiones, ¿no? El ácido retinoico, muy utilizado también en estética. Infecciones maternas como las TORCH, ¿no? Toxoplasmosis, rubiola, etc. Y bueno, todo eso va a influir en que lleguemos a diagnosticar que el paciente tiene una maloclusión, ¿ya? Que podría tener una maloclusión. ¿Y qué cosa es una maloclusión? La maloclusión es la mala superposición o coincidencia entre el diente superior y el diente inferior. La mordida no está bien ahí, ¿verdad? Notan el dibujo de la izquierda, eso es lo que debería ser. Eso es lo ideal. Pero si vemos la imagen de la derecha, no es como la vemos en el dibujo, ¿no? El diente superior ocluye al inferior, pero como que demasiado. El espacio entre ellos también está aumentado, ¿no? Entonces, si nosotros medimos cuánta distancia hay entre el diente superior y el diente inferior de manera vertical, estaríamos hablando del overbite. El overbite nos va a medir la distancia que hay entre diente superior y diente inferior de manera vertical. Si queremos medir la distancia que hay entre uno y otro de manera horizontal, estamos hablando de el overjet. ¿Ya? Entonces, primeras definiciones: overbite, overjet. Recuerden, overbite vertical, overjet horizontal. ¿Cuántos deben ser las proporciones? Como lo dice ahí, más o menos 2, 3 a 4 milímetros. No más. Si vemos la imagen de la derecha, ahí no hay 4 milímetros, ¿verdad? Ahí hay casi 10. Entonces, esta es una mordida profunda, ¿no? El diente superior prácticamente tapa en su totalidad al inferior. Eso no es lo que se recomienda, ¿ya? Entonces, es una mordida alterada y ahorita vamos a ver qué clase de mordida es. Y bueno, las clases de mordida se clasifican en la clasificación de Angle. El tipo 1, clasificación de Angle tipo 1, es la que la mayoría de personas tienen, ¿no? El diente superior ocluye al inferior y en esas proporciones, como decimos ahí, un buen overbite, un buen overjet, ¿no? Y hay una coincidencia entre el diente superior y el diente inferior. Buena oclusión, ¿no? Generalmente es una buena oclusión clase 1. ¿Puede haber alteraciones? Sí, porque puede haber apiñamiento de piezas dentarias que chocan y producen una mal posición de los dientes, mala oclusión,
pero se corrige rápidamente con ortodoncia y el paciente ya puede tener una oclusión adecuada, ¿no? Clasificación de Angle tipo 2. Se parece mucho a la imagen que vimos hace un momento, ¿verdad? Se parece mucho. Entonces aquí, como ven, esa distancia vertical, que es el overbite, está aumentada, ¿verdad? El diente superior tapa mucho al superior y ni qué hablar del overjet. La distancia horizontal que hay entre el diente inferior y el superior es demasiado. Entonces decimos que aquí es una tipo de mordida clase 2. Probablemente, al parecer el maxilar inferior no creció como debía, ¿no? O puede ser que el maxilar superior creció demasiado o los dientes están vestibulizados como hacia adelante y puede asemejar a un espacio muy amplio entre diente superior e inferior. Entonces, recuerden, la clase 2, ¿no? Es una mordida profunda. En la clase 3 de Angle, aquí va a estar todo invertido, ¿no? Es lo que llamamos oclusión clase 3. El diente inferior va a ocluir al superior. Está invertido, ¿no? Está al revés. Muchas veces también puede ser que choquen la punta, la cúspide del diente con el superior con el inferior. Eso le decimos mordida vis a vis, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes tiene problemas para triturar sus alimentos, para la coincidencia de los dientes superiores e inferiores y tiene que ser tratado, ¿no? Tiene que ser tratado. La clase 3, más conocida como prognatismo. Prognatismo. Todo está invertido, ¿verdad? Todo está invertido. Hay una mala oclusión. ¿Cómo puedo llegar al diagnóstico? ¿Cómo puedo llegar al diagnóstico? Entonces, tengo que pedir una placa, una radiografía cefalométrica lateral digital. Esta radiografía cefalométrica lateral digital no es una radiografía común y corriente, como las que pedimos siempre. Es una radiografía un poco más técnica, más profesional, que vamos a tratar de, donde vamos a tratar de limitar algunas estructuras, algunas matrices que nos van a servir para hacer nuestra cefalometría, ¿ya? Como van a ver ahorita. Por ejemplo, en esta placa, noten de que es una cabeza que está en posición fija, ¿no? Con unos tutores, ¿no? A nivel frontal que da una simetría perpendicular con un tutor que está en medio, ¿no? Es como que lo pone a uno en un tipo de bandeja, ¿no? El mentón, donde va apoyado con un tutor que va a la frente, donde te da la posición, donde debes colocar tu cabeza para que tu columna esté de manera perpendicular, como lo ven en la imagen. De esta manera podemos ver algunas estructuras que están señaladas ahí ya dibujadas y están bien claras, ¿no? Como por ejemplo la silla turca. La silla turca está bien dibujada, bien señalada ahí. También vemos que está la órbita, ¿no? Vemos la vía aérea. Bien claro se ve la vía aérea ahí, la vía aérea más oscura, ¿no? Se ven las piezas dentarias, la coincidencia de piezas dentarias superior e inferior, las molares, ¿no? Se ve la espina nasal, se ve el mentón. Entonces de ahí vamos a determinar algunos puntos que son importantes para hacer mi cefalometría. ¿Ya? Miren, la cefalometría tiene una infinidad y hay varios tipos de cefalometrías y tienen cuadros y que nos va a dar un resultado más técnico de la alteración, ¿no? Y alteración mínima, ¿no? A nivel de los dientes, a nivel de los maxilares, todo nos va a decir. Pero esto es algo más técnico, ¿no? Esto es algo más técnico que obviamente ustedes no tienen que aprendérselo, pero sí tienen que saber que existe, ¿cierto? Entonces miren cómo es un estudio técnico. Sin embargo, esta cefalometría de Steiner es un poquito más fácil y nos sirve para poder encontrar un diagnóstico rápido y precoz. ¿Ya? Nuevamente,
pedimos nuestra radiografía lateral digital cefalométrica, ¿no? Hacia encima de un papel, creamos nuestro dibujo, como está a la mano izquierda. Ese es un dibujo hecho de la placa. Y voy a identificar mis matrices para hacer mis puntos y mis ángulos, ¿no? Entonces dibujo, como anteriormente vimos, la silla turca, dibujo la órbita, dibujo la espina nasal y el mentón con las molares, ¿no? Generalmente la segunda o tercera molar. ¿Ya? Voy a trazar entonces también mis puntos. El punto S, por ejemplo, es el que está en la silla turca. De ahí tenemos el punto N, que es el nasum. Tenemos el punto A, que está en la espina nasal, y el punto B, que está por encima del pogonio. ¿Ya? Entonces, si yo trazo los puntos y después trazo los ángulos, quiero que vean el ángulo SNA. ¿Ya? ¿Ven el ángulo SNA? ¿No? Yo trazo primero las líneas y ahora trazo el ángulo. Según el cuadro, este ángulo debería tener 82 grados. 82 grados, ¿ya? Si el ángulo SNA, que me va a medir la distancia del maxilar superior, es 82 grados, se supone que el ángulo SNB, que es el que me va a medir el maxilar inferior, debería ser menos, ¿cierto? Entonces, si el uno es 82, el otro debería ser 80 grados. Y de esa manera yo puedo diagnosticar rápidamente si el problema está en el maxilar superior o en el inferior. Que creció uno demasiado o de repente el otro se quedó y no creció, ¿no? De esa manera rápidamente doy un diagnóstico y puedo, si no tratar al paciente, al menos diferirlo al área competente, ¿no? Para que pueda tratar este problema. En prognatismo, por ejemplo, aquí igual, trazo mis puntos, trazo mis líneas y luego trazo mis ángulos. Aquí, por ejemplo, ven que el ángulo SNA está bien, tiene sus 82 grados que nos manda la tabla, pero el ángulo SNB tiene más de 82 grados, puede tener 83, 84 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que está muy adelantado el maxilar inferior, ha crecido demasiado hacia adelante, ¿cierto? Entonces, este ángulo está alterado y por eso hay una mordida invertida. Quedamos acá, una mala oclusión de ángulo tipo 3, hay una incompetencia labial, mordida abierta anterior, ¿no? Overjet negativo, ángulo SNA 82 grados, como les dije, y el ángulo SNB está aumentado, ¿no? Mayor de 80 grados. Entonces, esto es lo que produce el prognatismo. El tratamiento entonces es quirúrgico, ¿ya? El tratamiento es quirúrgico y es una osteotomía a nivel del ángulo, ¿no? Una osteotomía, y lo que hacemos aquí es retrasar la mandíbula y la llevamos a su mordida adecuada con un buen overbite y un buen overjet, ¿no? Aquí, entonces, lo que tratamos es de conseguir lo que en el inicio de la clase dijimos que era el objetivo, que es una buena oclusión, ¿no? Clase 1 de ángulo. Entonces aquí la osteotomía sagital de Aubergese hace de que tengamos el maxilar y podamos retrasarlo y llevarlo a una mordida adecuada. Noten de que a nivel de la mandíbula, al hacer esa osteotomía, vamos a encontrar un van nervioso, ¿no? Ahí vemos los nervios que están ahí en la mandíbula. En este caso sería el quinto 3. El quinto 3, ¿no? Que sería el dentario inferior. Recuerden que dentro de la mandíbula está el dentario inferior y una vez que emerge por el agujero mentoniano ya se convierte en nervio mentoniano, ¿ya? Entonces, si nosotros dañamos ese agujero dentario inferior, ya el mentoniano es el mismo, pues, ¿no? Simplemente que ya salió por el agujero, pero ya lo dañamos atrás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no dañar
este nervio, que es el quinto 3, que es sensitivo para toda esa zona, ¿no? Piezas dentarias, labio, mentón. Imagínense, pacientes que tienen esta secuela o esta complicación no sienten el labio, no sienten la mucosa, no sienten algunos dientes. Entonces, imagínense, ustedes pueden comer algo muy caliente y no sienten que se están quemando. Los pacientes se queman, se les cae, o sea, es una desgracia cuando se daña este nervio, ¿ya? El dental inferior. En la micrognatia, aquí ocurre lo opuesto. En el anterior vimos que el maxilar inferior creció demasiado. En esta oportunidad vamos a ver que el maxilar inferior no creció, se quedó, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener la clase de mordida tipo 2 de ángulo, ¿verdad? Con un overbite muy amplio y un overjet también muy amplio, ¿cierto? Entonces, hay un insuficiente desarrollo de la mandíbula, una hipoplasia, mordida tipo 2. Y aquí prácticamente hacemos lo mismo. Me refiero al tratamiento, que vendría a ser una tipo Overgese, ¿no? Un tratamiento tipo Overgese, que vendría a ser que la mandíbula, pero en este caso no la vamos a retrasar, sino más bien la vamos a adelantar. ¿Ya? Se hacen las osteotomías a nivel de los ángulos mandibulares y en vez de retrasarlo, lo voy a adelantar, lo voy a llevar a la mordida, ¿no? Y lo que quiero conseguir es una mordida tipo 1, ¿no? Tipo 1 con una buena oclusión, buen overbite, buen overjet. En un paciente que ya es, vamos a decir así, joven o adulto, hacemos esta técnica. En los pacientes que todavía son niños y que vemos que ya empiezan a tener este tipo de problemas, podemos utilizar también unos dispositivos que se llaman distractores osteogénicos. Distractores osteogénicos que se colocan como lo ven en la imagen superior derecha, ¿no? Que pueden ser externos o incluso también hay algunos que se colocan de manera interna. ¿Qué va a hacer este distractor osteogénico? Lo que va a hacer es adelantar la mandíbula. Se activa diariamente, ¿no? En sentido del reloj, y al mover el tornillo hacemos de que la mandíbula, luego de hacer una osteotomía y se coloca el distractor, avanza cada día 1 milímetros y vamos ganando hueso. Vamos ganando hueso. El distractor osteogénico, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre micrognatia y microgenia? Bueno, recuerden, en la microgenia, aquí, si yo mido, nuevamente, trazo mis puntos SNA, trazo mi punto SNB y voy a medir mis ángulos. Entonces, el ángulo SNA está bien, está en 82 grados y el ángulo SNB está en 80 grados. Sin embargo, el paciente tiene un disconfort con su mentón, con su perfil. Entonces, esto es porque de repente el mentón está hipoplásico, pero la mordida está bien, ¿ya? Entonces, la microgenia es diferente a la micrognatia porque aquí no está alterada la mordida, la oclusión es tipo 1, está bien, pero hay un disconfort con el perfil. ¿Cómo podemos tratar esto? Bueno, hay bastantes dispositivos que se pueden colocar para mejorar la proyección del mentón, ¿no? Como su propia grasa incluso, se puede utilizar su propia grasa, se coloca para aumentar una proyección, se pueden colocar prótesis de silicona, como se ven a la mano izquierda, o la técnica definitiva, que es la osteotomía, con avance del mentón, con placa y tornillo de titanio, ¿no? Que es lo más recomendable, sin embargo es lo más costoso, pues, ¿no? Pero es lo más recomendable porque de esa manera logramos que el hueso mismo esté hacia adelante con una placa y tornillo de titanio. ¿Ya? Entonces, recuerden, diferencia entre micrognatia y microgenia es que en la micrognatia sí hay alteración de los ángulos SNB, ¿no? El ángulo SNA está bien, el ángulo SNB está alterado. En la microgenia, el ángulo SNA y el ángulo SNB están bien. El problema no es ahí, el problema es en el perfilamiento del mentón.
¿Ok? Gracias. Entonces, eso sería la primera clase. Ahorita vamos a tratar de colocar la segunda. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Sí, doctor. Ok. Vamos a continuar con la segunda clase. Ok. La segunda clase vamos a hablar sobre tumores y quistes de origen odontogénico. Como ven en la imagen, a nivel del maxilar inferior vamos a ver unas alteraciones, unos aumentos de volumen que podría ser quístico o podría ser sólido y que dentro de su estructura va a incluir una pieza dentaria, como lo ven ahí en la imagen. ¿Ya? Entonces, dentro de la odontogénesis, dentro del crecimiento de una pieza dentaria, influyen o intervienen varias estructuras que si se ven alteradas, estas van a producir algunos tumores, como vamos a ver a continuación. ¿Ya? La currícula nos pide que hablamos sobre algunos quistes y tumores en específico, sobre todo los más frecuentes. La clasificación de la OMS del 2017, miren cuántos tumores y quistes nos reportan, ¿ya? Sin embargo, tenemos que saber que la sintomatología o la clínica de este tipo de patología se parece mucho, se parece mucho. Por eso es que generalmente solamente hablamos de los más frecuentes, ¿ok? Vamos a hablar de los más frecuentes, que están ahí marcados y que son los que nos pide la currícula que hablemos, ¿ya? ¿Ok? Los más frecuentes. Igual de los quistes. Saber que son patologías no tan frecuentes, pero que algunos tenemos que tener mucho cuidado porque son un comportamiento muy destructivo, ¿no? Y que podrían dejar secuelas. Y algunos incluso podrían cambiar a carcinoma epidermoide. Así que mucho cuidado con eso. Miren, aquí está una imagen de la odontogénesis donde vemos que diferentes estructuras que intervienen en el crecimiento de la pieza dentaria, ¿no? Diferentes estructuras que podrían verse alteradas y que podrían originar la formación de algunos tumores. Noten de que en la base tenemos el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar, ¿no? Aquí se va a presentar un tumor que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Igual, la parte más superior, que es el esmalte dental, ¿no? Esta es la corona de la pieza dentaria, ¿no? La corona de la pieza dentaria. Bueno, los quistes entonces son cavidades patológicas. Recuerden que es una cápsula que su contenido generalmente es líquido. Ya es líquido, pero podemos encontrar quistes mixtos, ¿no? Que podría contener parte líquida y también parte sólida. Mucho cuidado con esto porque estos sí podrían comportarse como algo malo. ¿Ya? El primer quiste que vamos a hablar es el quiste de los quistes del desarrollo, en específico el quiste dentígero o folicular. Quiste dentígero o folicular. ¿Ya? Miren, aquí lo que quiero que vean en esta tomografía, que es un corte coronal, ¿no? Es un corte coronal la tomografía, vemos una pieza dentaria que está no en vertical, sino en horizontal, ¿no? Entonces, esa pieza está mal posicionada, ¿no? Y si se dan cuenta, está, vamos a decir así, englobada por alguna estructura que podría asemejar a un quiste. Y la está incluyendo, la pieza dentaria. Entonces, todo tumor que incluya dentro de su estructura a la corona del diente, a la corona de la pieza dentaria, se podría considerar un quiste dentígero o folicular. Acá vamos a ver más ejemplos. Aquí, por ejemplo, aquí, en este quiste que se ve superior derecho, prácticamente todo el quiste engloba una pieza dentaria. En la cavidad, en la imagen de izquierda, inferior izquierda, vemos que está el quiste lateral al diente y involucra parte de su corona. Entonces, vuelvo a repetir,
Cuando el quiste involucra la corona, estamos hablando del quiste dentígero o folicular. ¿Ya? La característica clínica, ya lo he mencionado, generalmente todas son muy parecidas. Todas las patologías estas de quistes y tumores son muy parecidas porque es un aumento de volumen a nivel de los maxilares que está relacionada a una pieza dentaria o a varias piezas dentarias. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? La resección, ya sea enucleación de este tumor más la pieza dentaria comprometida o las piezas dentarias comprometidas. Incluso hay algunos que tenemos que resecarlo en bloque, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero se repite para todos. Otro quiste que es muy frecuente, ¿no? Es el quiste llamado quiste primordial o queratoquiste odontogénico, ¿no? Formado por queratina, queratoquiste odontogénico. A diferencia del anterior, va a estar relacionada a una pieza dentaria, pero no va a incluir en su estructura a la corona del diente, no la va a incluir, ¿ya? Entonces, no incluye la corona del diente. Hablamos primero de los quistes del desarrollo y ahora hablamos de los quistes inflamatorios, ¿ya? El quiste radicular es uno de los más frecuentes, ¿no? El 60%. Hay que tener mucho cuidado porque tiene una posibilidad de malignización hacia cáncer epidermoide, ¿ya? Recuerden que todo proceso de inflamación crónica que dañe la cavidad oral puede dar como origen un carcinoma epidermoide, ¿ya? Así que por eso que es muy importante la salud bucal, es muy importante la salud bucal. Los tumores odontogénicos son estructuras más sólidas, ¿no? Son un grupo heterogéneo de lesiones debido a proliferaciones celulares, como decía, de los tejidos que están o que intervienen en la odontogénesis. El fibroma odontógeno, por ejemplo, es una neoplasia benigna, es una de las más frecuentes, que se produce debido a una irritación crónica de esa zona, ¿no? Hay veces solemos utilizar algunos dispositivos, algunos hilos para limpiarnos entre un diente y otro, ¿no? Y a veces nos ocasionamos incluso daño, ¿no? Y podemos ocasionar fibromas a nivel de la encía, que muchas veces se puede resolver solo o con la aplicación de algunas sustancias, algunos químicos desaparecen o simplemente con mantener una higiene bucal adecuada desaparecen. Sin embargo, cuando persisten ya tenemos que pensar en algo quirúrgico como por ejemplo la exéresis sin márgenes, ¿ya? No tomamos en cuenta dar márgenes aquí porque es una lesión benigna netamente. Cuando les mostré la imagen de la odontogénesis, vimos que el cemento radicular estaba en la base del diente, ¿no? Entonces aquí en la imagen se ve claramente dónde se ha formado el tumor, ¿no? Ahí lo vemos, en la raíz del diente. Entonces, definitivamente este es un cementoblastoma, ¿no? Del cemento radicular, un cementoblastoma. ¿Cuál es la clínica? Aumento de volumen de esa región del maxilar, ¿no? Y que está asociado a una pieza dentaria. ¿Cuál es el tratamiento? Resección de ese tumor más la pieza dentaria que la compromete. En el odontoma, muy parecido al anterior, en el odontoma, lo que vamos a diferenciar es de que tiene dos presentaciones, ¿no? No sé si recuerdan cuando hablaban de tumores malignos y el grado de diferenciación, que decía de que las células se parecían al lugar de origen y otras que no se parecían, ¿verdad? Era peor cuando no se parecía, ¿verdad? O sea, los pobremente diferenciados son los indiferenciados. En el odontoma es parecido. Estamos hablando de tumores benignos, ojo, ¿no? En el odontoma tiene un componente compuesto donde las células se parecen a su célula de origen y tiene una variante compleja donde las células están totalmente diferentes a la célula de origen, sin llegar a presentar displasia, porque estamos hablando de tumores benignos, ¿ok? ¿Cuál sería el tratamiento aquí? La enucleación o resección quirúrgica sin márgenes
porque estamos hablando de tumores benignos. En este caso, por ejemplo, el ameloblastoma. El ameloblastoma sí es una consideración aparte, porque a pesar de que el ameloblastoma es un tumor benigno, repito, el ameloblastoma es un tumor benigno, tiene un comportamiento muy agresivo y destructivo de la zona, ¿ya? Por ese motivo, muchas veces a algunos colegas lo que hacemos es resecarlo en bloque, como si fuera realmente un cáncer, ¿no? Porque es muy agresivo y altamente recidivante. Entonces, por eso tenemos que darle como que un margen. No tanto como si fuera un cáncer epidermoide, pero sí debemos darle un pequeño margen para que evitemos que este ameloblastoma crezca nuevamente. Los tipos, vamos a ir viendo aquí. Miren, a la mano izquierda tenemos la variante uniquística, ¿no? Un solo quiste, pero sin embargo, miren cómo involucra varias piezas dentarias. Miren, ¿eh? Varias piezas dentarias incluidas en el quiste. Todas esas piezas dentarias ya están perdidas. Hay que sacar eso en bloque. Tenemos la otra variante que es multiquística, ¿no? Sólida multiquística. Como vemos en la imagen ahí, son como pompas, ¿no? Tenemos la variante extraósea o periférica, incluso que puede involucrar la mucosa, ¿no? Puede involucrar la mucosa. Y tenemos la variante desmoplástica, que es la más temida porque su estructura no tiene ningún tipo de, vamos a decir así, de orden, ¿no? Y hace de que estas estructuras tengamos que sacarlas en bloque porque es altamente recidivante. Recuerden que el 95% de las recurrencias de estos tumores después de resecados se presenta dentro de los primeros 5 años. Por eso es que tenemos que estar observándolos frecuentemente a pesar de que se trata de un tumor benigno, ¿ya? Porque puede volver a crecer, puede volver a crecer. Bueno, esto era más o menos un poco del tema de tumores de origen odontogénico. Ahora vamos a entrar rápidamente al tema de tumor maligno de cavidad nasal y senos paranasales. ¿Ya? Recuerden que, como les decía, en la odontogénesis intervienen un montón de elementos y factores que pueden verse alterados y dar como origen un tumor. Bueno, en el maxilar, en la cavidad nasal y senos paranasales también ocurre lo mismo. Porque recuerden que aquí no solamente vamos a tener hueso, vamos a tener tendón, vamos a tener músculo, vamos a tener órganos, vamos a tener glándulas salivales, epitelios, ¿no? Nervios, que cualquiera de ellos puede dar origen a un tumor maligno. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es lo más frecuente? Lo más frecuente en cabeza y cuello, y aquí también en cavidad nasal y senos paranasales, es el carcinoma de células escamosas, que es lo que se encuentra en el epitelio schneideriano, ¿no? La mucosa schneideriana, que está en todo el tracto aéreo digestivo superior, me va a dar como origen entonces el carcinoma epidermoide, llamado también espinocelular o escamoso, que es el más frecuente, ¿ya? Y son sinónimos estos tres, ¿no? Epidermoide, escamoso o espinocelular. Y se presenta más en la mucosa schneideriana del todo el tracto aerodigestivo superior. ¿Ya? Pero, ¿qué tal si el tumor podría ser originado de glándulas salivales? Ya no sería un carcinoma epidermoide, sería el carcinoma mucoepidermoide, el más frecuente. En segundo lugar, en frecuencia, tenemos el carcinoma adenoide quístico. Y si el tejido de origen fuera neuroendocrino, hablaríamos del neuroblastoma olfatorio, ¿no? El neuroblastoma olfatorio. ¿Y qué pasa si el tumor maligno es de origen de una neoplasia mesenquimatosa como origen de hueso, cartílago
o músculo. Entonces estaríamos hablando de los sarcomas, ¿ya? Más o menos es un resumen de los tumores malignos que podríamos encontrar en la cavidad nasal y senos paranasales. Pero, vuelvo a Doctor, repetir, ¿aló? aló, sí, disculpe que le corte. En breve va a terminar esta llamada. Le voy a enviar otro link para que pueda ingresar. Ya, ok, ok. ¿En Ya. cuánto tiempo? Un minuto. Ya, ok. Ya, ahí le mando, gracias. El tumor maligno más frecuente en cavidad nasal y senos paranasales sigue siendo el carcinoma epidermoide, como lo vemos aquí en este estudio realizado por el doctor Yatin Shah en el Memorial Sloan en Manhattan. ¿Ya? También es corroborado con diferentes tipos de estudios realizados a nivel mundial, ¿ya? El más frecuente es el carcinoma epidermoide a la cabeza. ¿Y la ubicación más frecuente cuál sería? ¿El seno paranasal o cavidad nasal propiamente dicha? La cavidad nasal tiene una proporción un poco mayor que el seno paranasal, ¿ya? Entonces, mucho cuidado cuando evalúe, por favor, a un paciente que tiene patología en la cavidad nasal. No hay que subestimar a una patología en cavidad nasal, ¿ya? Porque muchas veces puede pasar desapercibido o lo podemos confundir con una rinitis, con una obstrucción, con una epistaxis simple y después vemos que se complica, como lo vamos a ver más adelante. Bueno. La etiología, siempre en la cabeza, el tabaco, ¿no? El tabaco. Eh, la preexistencia de un tumor conocido como el papiloma invertido, que es un tumor benigno. Sin embargo, se dice que en la mayoría de papilomas invertidos, un 10% de estos papilomas, perdón, podría presentarse ya un carcinoma in situ. Así que mucho cuidado esta relación de papiloma invertido con el cáncer de cavidad nasal. ¿Ya? El níquel que se utiliza en el procesamiento de los materiales de acero inoxidable, ¿no? Acero inoxidable. El gas mostaza, utilizado en la Primera Guerra Mundial. Los químicos en procesamientos de cuero. Polvos de la madera también pueden ser causantes de este tipo de patología. ¿Ya? Probablemente de acá a un tiempo tenemos a ver como acá como etiología al famoso vape, ¿no? El vape que ahora utilizan varios, bien ricos ahí con su vape, haciendo burbujitas, mandando por la nariz, un poco más lo sacan por la oreja también el vape, ¿no? Bueno, ya después los quiero ver cuando les salga una lesión ahí. No tiene nada de bueno. Bueno, entonces, como les decía, se presenta en la cavidad nasal, ¿no? Y bueno, la cavidad nasal, al ser una estructura muy amplia, va a, vamos a decir así, a ocultar esta patología, ¿no? Que puede ser, como les dije anteriormente, confundida con una obstrucción simple, una rinitis, ¿no? Una alergia que hace que esté obstruido o epistaxis, ¿no? Que se presenta muy frecuentemente en las emergencias, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque si persiste, siempre hay que recomendar una rinoscopía, ¿no? Al hacer la rinoscopía, yo voy a identificar un tumor, ¿ya? Así que mucho cuidado, por favor. Es por eso que, como ven en la gráfica de aquí, ¿no? Un estudio realizado también por el doctor Shah, eh, vamos a encontrar que el estadio o el T en el cual se encuentra el paciente cuando llega ya a ser diagnosticado es un T3, o sea, un tamaño ya considerable, ¿no? Por esto que le digo que la cavidad nasal es una estructura amplia, que al principio, cuando el tumor está pequeño, no va a dar tantos síntomas, pues, ¿no? Va a pasar desapercibido. Sin embargo, cuando ya hay obstrucción
o cuando ya hay estadios más avanzados, va a presentar, por ejemplo, mal pronóstico va a presentar proptosis, va a presentar diplopía, va a presentar trismus, anosmia, cacosmia, hipoacusia, ¿no? ¿Por qué puede producir proptosis? ¿Qué cosa es la proptosis primero, no? ¿Qué cosa es la proptosis? ¿Alguien sabe de ustedes qué cosa es una proptosis? ¿Proptosis? ¿Sabe alguien? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Perdón? Es la proptosis, Cuando protruyen los ojos. los globos oculares. Los globos oculares están salidos, ¿no? Protruidos. Ya. ¿Qué pasa? Recuerden, estamos hablando de un tumor maligno de cavidad nasal y senos paranasales. Eh, el techo del seno paranasal, el techo es el piso de la órbita. Este piso de la órbita es una estructura muy delgada, es un hueso muy delgado que este tumor puede atravesar ese techo y entrar a la órbita. Y al entrar al cono orbitario, lo primero que va a hacer es empujar el globo ocular hacia adelante. Por eso se produce proptosis. ¿Ya? Y obviamente también diplopía, ¿no? Porque va a haber alteración en el movimiento de los globos oculares y puede producir diplopía. Trismus. ¿Qué cosa es trismus? ¿Alguien me puede decir qué cosa es trismus? Hola. El trismus. Así es. Es la limitación a la apertura bucal. ¿Ya? La limitación a la apertura bucal producto de la contracción voluntaria o involuntaria de los músculos masticatorios, producto de alguna inflamación, producto de alguna infiltración, producto de algún trauma, ¿no? En este caso sería de la ocupación del espacio masticatorio por el tumor, que produce también inflamación. ¿Ya? Entonces, el paciente tiene trismus, es de mal pronóstico, ¿no? Porque esta zona es irresecable. En esta zona, que es la zona masticatoria o el espacio masticatorio, generalmente es el espacio pterigomaxilar, se encuentran pues vasos como la carótida interna, la maxilar interna con todas sus ramas, ¿no? O sea, es un poquito complicado sacar un tumor a ese nivel, ¿no? Entonces, el trismus. Anosmia, cacosmia, cuando ya está, obviamente del maxilar para arriba va a involucrar también el nervio olfatorio, ¿no? Hipoacusia, ¿por qué podría producir hipoacusia? O dice ahí, otitis media serosa. Recuerden que el oído medio tiene su desfogue hacia la nasofaringe, que es la trompa de Eustaquio, ¿verdad? La trompa de Eustaquio. Entonces, si el tumor crece y tapa la trompa de Eustaquio, no va a tener ese desfogue de ventilación y va a producir inflamación a nivel de oído medio y obviamente otitis media serosa. ¿Ok? ¿Ya se entendió mejor ahora todo eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque hay algo que está causando alguna alteración a nivel de la nasofaringe, de los senos paranasales o de la cavidad nasal propiamente. Ah, otro signo importante que incluso a veces es el debut del paciente es una adenopatía cervical. El paciente llega, ¿no? Es a ustedes que van a ser médicos generales, van a ser serumistas, mucho cuidado porque los ganglios cervicales, ¿no? Son un reflejo de que algo está ocurriendo, ¿no? Puede ser, y lo más frecuente es que una adenopatía cervical no sea nada peligroso, ¿no? Puede ser una inflamación de un diente, puede ser inflamación dérmica, ¿no? Un golpe o un virus que puede hacer que los ganglios puedan aumentar de tamaño. Pero ¿qué pasa si estos ganglios aumentan de tamaño y no disminuyen, no desaparecen y por el contrario siguen apareciendo más ganglios? Bueno, esta patología se presenta de esta manera también. El paciente viene con ganglios, generalmente a nivel del grupo 2,
tienen que saber cuáles son los grupos ganglionares, ¿ya? Por favor, cuando estén cada uno ahí en su práctica, díganle a su profesor, a su tutor, que les explique, ¿ya? Cuáles son los grupos ganglionares a nivel cervical para entendernos y saber cuál es el grupo 2, ¿no? Entonces, el grupo 2, que es de la cadena yugular superior, el paciente viene con un tumor a nivel del grupo 2 y no tiene origen identificado. Entonces, lo que yo puedo hacer, si palpo, es un nódulo duro, pétreo, a nivel del grupo 2, y veo que no tiene cualquier alteración a nivel de la cavidad oral, lengua, parótida, oído, no hay nada. Entonces, puedo pensar de que podría tratarse de un tumor maligno de cavidad nasal, senos paranasales o de nasofaringe, orofaringe también. ¿Ya? Los pacientes, por eso les decía, muchas veces debutan con esta adenopatía cervical pétrea, dura, a nivel del grupo 2 generalmente. Ok. El diagnóstico, como les dicen siempre, la anamnesis es muy importante, saber preguntar de dónde viene, dónde procede, qué pasó, desde cuándo, antecedentes familiares de cáncer, etcétera, etcétera. Y si vemos en la inspección de que hay algún tumor o algo que podemos ver a través de la endoscopía nasal, tomarle una biopsia ya para saber definitivamente qué cosa es. La tomografía, la tomografía no solamente nos va a servir para identificar el tumor y ubicarlo en 3 dimensiones, sino también me va a servir para el pronóstico, como lo vamos a ver más adelante en lo que es pronóstico. ¿Por qué? Porque la tomografía, si yo hago un corte sagital y dibujo una línea del canto interno de la órbita hacia el ángulo mandibular, voy a dividir en tumores posteriores o tumores infraanteriores. ¿Cuáles serían los más peligrosos? ¿Cuáles son los que estarían más pegados a la base del cráneo? Obviamente los supraposteriores, ¿no? Porque están arriba y hacia atrás van a estar más pegados a la base del cráneo y al cerebro. Entonces, esos son los de mal pronóstico. En cambio, los tumores infraanteriores no tanto. Recuerden, la línea de Ogren para pronóstico en cáncer de cavidad nasal y senos paranasales. Otras, vamos a decir así, imágenes que nos pueden servir, la resonancia magnética para ver tejido blando que esté involucrado, la ecografía cervical, recuerden que es muy sensible para ganglios a nivel del cuello y partes blandas también, ¿no? Las angiografías para descartar que el tumor esté infiltrando vasos sanguíneos, como hace 2 días que hemos retirado un tumor que había infiltrado la vena yugular interna, el músculo esternocleidomastoideo y el nervio espinal, ¿no? Los carcinomas epidermales a veces son así, entonces hay que pedir este tipo de ayuda diagnóstica. Y el PET-CT, que lo vemos cuando no identificamos bien el origen del primario, ¿no? Después de haber hecho todas las evaluaciones, las interconsultas respectivas para tratar de encontrar el primario, no lo encontramos, podemos pedir un PET-CT para poder encontrar la estructura captadora, ¿no? El tratamiento, antiguamente existían operaciones muy agresivas, muy, vamos a decir así, que dejaban al paciente con morbilidad, ¿no? Cuando se vio en el tiempo de que realmente ser muy agresivo no mejoraba mucho el pronóstico del paciente, por el contrario, se parecía mucho a los que se hacían maxilectomías selectivas, entonces por ese motivo, actualmente ya se acostumbra a no ser tan agresivo como antes, prácticamente sacábamos media cara antes, ¿no? Ahora no, ahora obviamente también ha mejorado el nivel de diagnóstico, ¿no?
Si es un diagnóstico más temprano es mucho mejor porque así puedes hacer una resección local de la zona que está afectada. Entonces vamos a suponer que el tumor, por ejemplo, está, como dice ahí la imagen A, hacia arriba, hacia la supraestructura. Entonces yo voy a sacar solo la supraestructura. Muchas veces puede incluir también la órbita y el globo ocular, porque el músculo, como les dije, se mete pues, a través del piso de la órbita. O si vemos a la imagen B, el tumor está más abajo, como hacia el seno, pegado a la encía, y eso sería la infraestructura. Entonces voy a hacer una maxilectomía de la infraestructura, una maxilectomía de la supraestructura o una maxilectomía de la mesoestructura, que es la que está más hacia medial. ¿Y cómo la voy a realizar? Bueno, haciendo una incisión de Weber-Ferguson, que es una incisión subciliar pegado a la línea lateral de la nariz y se extiende hacia el labio superior, la línea media. De esa manera expongo todo el maxilar en toda su dimensión y yo puedo hacer todo tipo de maxilectomía, ya sea total, parcial, ¿no? O simplemente una rinotomía lateral para abordar la cavidad nasal y poder resecar el tumor. Recordar que podríamos dejar morbilidad. Al resecar o al sacar parte del maxilar, podríamos crear una comunicación entre la cavidad oral y la cavidad nasal, ¿verdad? ¿Quién podría vivir así, en esa comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral? Por ejemplo, los pacientes con paladar hendido, fisura palatina, es bien complicado porque no se les escucha bien, la caja de resonancia no está adecuada, o incluso no pueden comer bien, todo lo que comen se va hacia la cavidad nasal, ¿no? Y se atoran y todo este problema, o botan la comida por la nariz, ¿no? Entonces, nadie puede vivir así. Es por eso que nosotros, al momento de resecar o en el planeamiento de la maxilectomía, lo que hacemos es trabajar con los rehabilitadores orales, ¿no? Que nos van a hacer algún tipo de prótesis, obturadores, para que este paciente pueda hablar y pueda deglutir con normalidad. ¿Ya? Son estos de aquí, miren, unos dispositivos como prótesis que el que ven ahí a la mano izquierda es uno provisional, por eso es así, color transparente, y el definitivo, ya después de que el paciente ha cicatrizado y todo, se le manda a hacer ya un definitivo, como el que ven en la imagen de la derecha, que es como una prótesis, ¿no? Una prótesis de paladar que en este sentido lo que se trata de hacer es que no esté comunicado la cavidad oral con la cavidad nasal y el paciente pueda hablar y también pueda comer con normalidad, ¿ya? Radioterapia, quimioterapia y algunos biológicos que actualmente se están utilizando como tratamiento complementario a la cirugía de este tipo de pacientes. El pronóstico es inversamente proporcional al estadio de llegada del paciente, ¿no? A mayor estadio, peor es el pronóstico. Por lo que estuvimos conversando, ¿no? Y el pronóstico se refleja en sobrevida a 5 años, ¿no? Sobrevida a 5 años y recurrencia, ¿ya? Entonces, si llega mayor estadio, obviamente la probabilidad de recurrencia y de sobrevida a 5 años es baja, ¿no? O sea, recurrencia alta y sobrevida baja. ¿Ya? Mucho cuidado. Factores de pronóstico, entonces, recordar, nuevamente repito, la línea de Ogre, pósteros superiores son los más peligrosos, ¿no? La supraestructura, invasión de estructuras como por ejemplo la órbita, que estuvimos hablando, la base de cráneo, ¿no? La apófisis pterigoides, que es la región masticatoria, ¿no? El espacio masticatorio y la fosa infratemporal también de mal pronóstico. Si hay extensión extranodal, esto me lo va a dar el patólogo, ¿no? El resultado de patología del tumor me va a dar luces también para estadiar a mi paciente, ¿no? Tipo de tumor, pobremente diferenciado, también me lo va a dar patología. Tienen que darme ese resultado, si es bien diferenciado o si es pobremente diferenciado, ¿no? Y recidiva local o regional dentro del primer año, también es de mal pronóstico. Aquí estoy con el doctor Shah, en lo que les decía a sus compañeras, es de que en cualquier especialidad que ustedes elijan, cualquiera que sea,
por favor, busquen hospitales de referencia mundial para que roten ahí en el tercer año o quinto año, dependiendo de la especialidad que elijan, para que puedan visitar hospitales de referencia a nivel mundial, ¿no? Porque eso es muy bueno para su formación, les abre los ojos y realmente le da una idea de lo que falta implementar en nuestro país para llegar a ser, al menos asemejarnos en un poco a ellos, ¿no? Si bien es cierto, todo está globalizado y lo mismo que se hace acá se hace en diferentes sitios, la manera como lo hacen y toda la parte no asistencial también es muy importante para que podamos darle la mejor alternativa a nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces nos quedaría como última clase. Un ratito. Traumatismos y fracturas, ¿ya? ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Un ratito, un ratito. He dejado de compartir, ¿verdad? Sí, doctor. Un ratito, ¿ya? Ok, ¿se me escucha? Sí, doctor. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, doctor. Sí, bien. Ok. Ya, para finalizar, vamos a hablar sobre traumatismos y fracturas. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿Están despiertos? Hay varios que seguro ya están durmiendo ya. Voy a tomar lista ahorita. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ok. Entonces vamos a terminar ya con este tema, ¿ya? Traumatismos y fracturas del macizo facial. Como ven en esta imagen del macizo facial, quiero que vean estas líneas horizontales, verticales, que están en negro, estas flechas que están en negro, verticales, que no hacen más que representar algunas columnas, en este caso denominados pilares o arbotantes del macizo facial. ¿Ya? Recuerden que toda estructura, como por ejemplo en la que ahorita se encuentran ustedes, ¿no? Están en su sala, en su cuarto, noten de que tiene columnas, tiene vigas, que son transversales, y que van a ser prácticamente el pilar de esa estructura. De igual manera lo es en el macizo facial, ¿ya?
tiene sus pilares arbotantes o columnas. Entonces, si vemos la flecha que involucra el frontal y el malar, sería el pilar frontomalar. Ojo, les van a preguntar esto, ¿eh? Tomen atención. Pilar frontomalar. Si veo la flecha que involucra la fractura, el frontal y la región nasal o maxilar, sería frontonasal o frontomaxilar. Si veo que es a nivel de la unión del malar con el maxilar, sería el pilar maxilomalar. ¿No? Igual, hay una flecha que une los huesos nasales con el maxilar, sería nasomaxilar. Y después tengo otra flecha a nivel de la rama ascendente de la mandíbula como pilar de la rama ascendente mandibular. Así como hay pilares verticales, también hay horizontales, como les decía, las vigas, ¿no? En este caso, pilares y arbotantes horizontales, que tenemos el reborde orbitario superior, reborde orbitario inferior, arco cigomático y cuerpo mandibular. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Ya? Entonces, las fracturas, bueno, las causas en nuestro país siguen siendo los accidentes de tránsito y generalmente ligados al consumo de licor, ¿no? En el hospital donde trabajo yo, que es el hospital de policía y que atendemos a muchos policías, tiene que ver también la parte del tipo de trabajo que tienen ellos, ¿no? Están en constante, vamos a decir, exposición a traumatismos, producto de enfrentamientos con manifestantes, con delincuentes, manejan mucho moto, manejan carros a altas velocidades, ¿no? Entonces pueden ser, pueden sufrir accidentes y es uno de los diagnósticos un poco frecuentes en nuestro hospital, ¿ya? Lo manejamos con bastante frecuencia. Por eso que pongo ahí esa foto de la violencia social que ocurrió en un tiempo aquí por Gamarra, y miren cómo lo están arrastrando al policía, ¿no? Después de que le están dando pues, con palo, con ladrillo, con todo, ¿no? La fractura maxilofacial, entonces, se define como una solución de continuidad, ¿no? Del hueso a nivel del macizo facial, ¿no? Así como lo escuchan. Entonces, quiero que vean primero esta imagen de aquí, esta de aquí. Acá está. Vamos a hablar sobre las fracturas y las vamos a clasificar en diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir, esta fractura es abierta o cerrada? ¿Es abierta la fractura o es cerrada? Porque ahí hablamos, dice, fracturas cerradas, abiertas, simples, conminutas, no desplazadas, desplazadas, estables, inestables. ¿Esta es una fractura abierta o cerrada? A ver. Cerrada. Mayra, ¿qué opinas? Depende, doctor, porque ya lo estoy viendo suturado. Entonces ahorita Ya. está cerrado. Claro, ahorita está cerrada, efectivamente, pero ha sido una fractura expuesta, ¿no? Entonces recuerden, si ven un paciente que viene así y ha sido tratado ya en otro centro de salud, en una posta de emergencia, etcétera, pero ya les llega así, lo más probable es que esta es una fractura expuesta. Entonces tengo que tomar mis precauciones y cubrirlo, ¿verdad? Con antibióticos, porque esta es una fractura expuesta, sino que ya la han suturado. Si yo lo veo a simple vista, este paciente, bueno, le veo que el ojo está un poco hinchado, el ojo izquierdo, pero ¿notan ustedes que el ojo derecho está más abajo que el izquierdo o es mi percepción? Porque está hinchado. Sí se ve así. Se ve así, ¿verdad? ¿Se ve? Entonces, me parece que no es una fractura simple, sino me parece que es una fractura conminuta, ¿no? Y desplazada. ¿No? Y obviamente, si está desplazada, no debe ser estable. Es una fractura inestable, ¿no? Según el tipo de fractura, miren todo lo que puedo ver de manera solamente
inspeccionando al paciente, ¿ya? También puedo sujetar con una mano la región frontal y con la otra mano me voy a la arcada dentaria superior y lo muevo hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados para sentir si es que se desplaza. Y voy a sentirlo. Entonces, solamente con hacer esa maniobra yo puedo decir que este paciente tiene fractura del tercio medio facial y complejas, tipo Lefort. Y ahorita vamos a hablar de las fracturas de Lefort, de la clasificación, ¿ya? Entonces, miren, le pido la tomografía al paciente y miren cómo está su tomografía. ¿Cómo lo ven? ¿Mm? ¿Se acuerdan de los pilares que estábamos hablando? Las flechitas esas que les enseñé arriba. ¿Mm? Sí, doctor. Y se ve claramente ahí que están comprometidos prácticamente todos los pilares que habíamos conversado. Bueno, uno que otro que creo que el de reborde orbitario superior es el que se salva. Porque si hablamos del pilar frontomalar, que es la unión del frontal con el malar, los dos lados están comprometidos. Si hablamos de la unión frontonasal o frontomaxilar, que es la línea media, claramente se ve ahí que están comprometidos. Si hablamos del reborde orbitario inferior bilateral, comprometido. Pilar maxilomalar bilateral, comprometido. Pilar nasomaxilar bilateral, comprometido. Arco cigomático del lado izquierdo, comprometido. ¿No? Prácticamente los únicos pilares que se han salvado de lo que hemos estado viendo anteriormente es el reborde orbitario superior, el arco cigomático derecho y la rama ascendente de la mandíbula que está intacta. Después todos los demás pilares que hemos hablado están comprometidos. Entonces, hay que recordar que este tipo de patología se produce por un mecanismo del trauma. El mecanismo del trauma se refleja en la energía que se produce en el accidente. No es lo mismo que me pase jugando fulbito, que me da un codazo y me fracturan algo, a que alguien me agarre no sé, con un objeto contundente, un ladrillo, una piedra, y me la dé en la cara, o que alguien venga con un arma y me dispare en la cara, ¿no? Entonces, o que esté manejando moto y me estrelle sin casco, ¿no? Entonces, el mecanismo de energía es muy importante en ustedes que van a ser los primeros en identificar al paciente y hablar con él o con su familiar si es que el paciente no está consciente y preguntarle, ¿cómo fue el accidente? No es un tema aquí que ustedes son quienes van a juzgar al paciente por estar borracho o por qué sé yo. No, ustedes tienen que preguntar o dirigir el interrogatorio hacia cómo ocurrió el accidente porque ustedes quieren saber el mecanismo de energía del accidente. ¿Ya? Veo que a veces ponen en la anamnesis pues que estuvo con su flaca tomando, eso no nos interesa, ¿no? Nos interesa cómo ocurrió el accidente, que se pelearon, que le jaló el pelo, eso no es contributorio en una anamnesis. Paciente sufre accidente de tránsito en moto lineal sin casco. Ya me está diciendo varias cosas ahí, ¿verdad? ¿No? O es agredido con arma blanca o es agredido con proyectil de arma de fuego. Entonces, yo estoy haciendo mi anamnesis y estoy dando una información importante para ver el mecanismo del trauma, ¿ya? Porque a veces veo unas anamnesis, pero de verdad que parece una historia de un periódico más bien. Entonces, tienen que tratar de preguntar bien, porque ustedes son los que van a dirigir el interrogatorio hacia el familiar. Ustedes no son policías, ustedes no son jueces. Si estuvo robándole a alguien, ustedes no, tienen que preguntar simplemente cómo ocurrió el accidente y cómo ocurrió. Si es que le dispararon, si fue motocicleta, el mecanismo de energía les va a dar a ustedes una idea de que no solamente está comprometido la parte ósea, sino también la
partes blandas, como vamos a ver más adelante en un paciente como un ejemplo, ¿no? Entonces ya me va dando una idea a mí y al siguiente personal, porque yo estoy de turno hasta tal hora y viene otro doctor a ver después, o enfermería o técnicos, de que este señor o este paciente no solamente se ha fracturado la parte ósea, sino también tiene daño a nivel nervioso, de tendones, de partes blandas, piel, celular subcutáneo, avulsiones de tejido, ¿no? Entonces, tienen que preguntar bien cómo se llevó el mecanismo del trauma, ¿ya? Entonces, según su localización, lo vamos a clasificar en tercio superior, medio e inferior. Recuerden que el tercio superior tenemos al hueso frontal. ¿Y qué importancia tiene que sea el hueso frontal? Bueno, es que, como estuvimos hablando en las clases anteriores, en el macizo facial tenemos senos paranasales, ¿no? El seno maxilar, el seno frontal, seno etmoidal, esfenoidal, etc. En el hueso frontal tenemos el seno frontal. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que recuerden que si se ha roto o se ha fracturado el hueso frontal, en este caso el seno también, hay que recordar que el seno frontal tiene dos tablas, una externa y una interna, y la tabla interna está en contacto ¿con qué? Con el cerebro, con las meninges. Entonces, mucho cuidado si, producto de eso, el paciente puede experimentar la salida de un líquido claro, ¿no? Uno blanquecino, transparente, claro, que podría ser líquido cefalorraquídeo. Entonces, mucho cuidado porque ahí sí tengo que estar pendiente de no estar moviéndolo mucho porque puedo empeorar las cosas, ¿no? ¿Ya? Y ahí lo ven en la imagen esta sagital, que se ve de color rojo, la tabla interna que está muy pegada a las meninges y al cerebro. Aquí, por ejemplo, ven esta imagen superior izquierda, como ya se ha hecho un abordaje coronal, se ha levantado todo el colgajo hacia adelante, ¿no? Y ahí vemos que la mosquito nos está enseñando el nervio supraorbitario, ¿no? El agujero supraorbitario, y en el hueso frontal vemos una fractura de la tabla externa, pero no logramos ver la tabla interna, solamente vemos la tabla externa. Y a veces nosotros por querer manipular, levantar, podemos hacer un daño mayor si es que movemos la tabla interna. A la imagen superior derecha vemos en una tomografía en corte axial como si puede estar tomada la tabla interna y podemos ocasionar más daño que lo que pensamos. ¿Qué hacemos aquí? Para no tratar de levantar y mover la fractura, es colocar una malla encima de esa fractura de la tabla externa, nada más. Se coloca una malla, ¿no? De titanio, que es cuadrada, colocarla ahí para que refuerce nada más que la tabla externa y no tocamos la tabla interna. Salvo que haya una evidente fuga de líquido cefalorraquídeo, y ya tendríamos que entrar con neurocirugía, ¿no? Para manejo conjunto y tratar de manejar esa comunicación o esa rotura de la meninge para que ellos se encarguen de suturar, ¿no? Fracturas nasales, una de las más frecuentes también, 50%. No siempre son fáciles de diagnosticar porque rápidamente se inflaman, ¿no? Hay que esperar a veces algunos días con tratamiento antiinflamatorio para poder hacer la reducción correspondiente, y si este caso se demora muchos días, ya tendríamos que esperar más tiempo para después hacer tal vez tratamiento quirúrgico para reducir la fractura. Las fracturas orbitales, volvemos al paciente que vimos hace un momento. Al paciente le digo, señor, mire, siga mi dedo o siga este lapicero o lo que sea, le voy moviendo en todos los campos visuales. Y cuando le hago que suba hacia la derecha o izquierda, ¿no? Que mire hacia arriba, hacia la derecha izquierda, veo que el globo ocular derecho no se mueve y el izquierdo sí. Entonces me quiere dar a entender que el globo ocular derecho está
atrapado. ¿Y dónde va a estar atrapado? ¿Por qué se atrapa? ¿Por qué no lo puede mover? Recuerdan que estuvimos hablando del piso de la órbita, ¿ya? Que cuando el tumor se mete por el techo del seno maxilar, se mete a la órbita. Bueno, ese piso de la órbita, vuelvo a repetir, es muy delgado, muy delgadito. Es casi del grosor de una cáscara de huevo. Un poquito más, tal vez. Pero es súper delgado. Entonces, cualquier trauma a nivel del globo ocular, incluso directo el globo ocular, al aumentar la presión, puede romper el piso de la órbita y esas son fracturas de blue out, que le llaman, blue out. Un golpe directo en el globo ocular y fractura el piso de la órbita. No estamos hablando de reborde orbitario, que es diferente. Ese es un pilar. Reborde orbitario no. Piso de la órbita. Recuerden que la órbita es como un cono, ¿no? Vendría a ser una parte de ese cono, ¿no? El piso de la órbita. Y entonces, al fracturar eso, va a haber comunicación entre el cono orbitario y el seno maxilar. Las partes blandas, vamos a decir así, la grasa preorbitaria o incluso los músculos que mueven el globo ocular pueden herniarse hacia ese agujero del piso de la órbita y se van a ver en la tomografía dentro del seno maxilar, ¿no? Se han metido ahí. Entonces quedan atrapados y cuando el paciente quiere mover, se nota que el globo ocular no se mueve, pues, ¿no? Está atrapado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Colocar mallas de titanio a nivel del piso de la órbita, ¿no? Incisiones subciliares o hay veces a nivel de la línea media para poder abordar la órbita, en este caso el piso de la órbita o las paredes mediales o laterales y colocar este tipo de mallas de titanio. Aquí está, por ejemplo, a este señor le pusimos así, una malla de titanio de esta manera y ya está. Se corrigió su problema. Miren, el globo ocular ya está a la misma altura que el otro, no hay diplopía, los movimientos oculares conservados. ¿No? Se logró. Fracturas del complejo naso-órbito-hemoidal. Recuerden, ustedes han visto estas personas que se dedican a deportes de contacto, pues como el box, como el Muay Thai, o los deportes que son de artes mixtas, ¿no? Que hacen que tienen muchos golpes a nivel de los pabellones auriculares, que los deforman, o que también, obviamente, se ve deformado la pirámide nasal, ¿no? Aplastada, ¿no? Está como aplastada la pirámide nasal. Es como que una pirámide con una base ancha, ¿cierto? ¿No? O sea, se desplaza. Esa base ancha es también llamado telecanto traumático, ¿ya? Telecanto traumático. O sea, la distancia entre el canto interno de ambos lados está aumentado. Este telecanto traumático es signo de una fractura naso-órbito-hemoidal, ¿ya? Son fracturas muy complejas de manejar, puesto que al colapsar las celdillas hemoidales, volverlas a su posición es un poco difícil, ¿ya? Es un poco difícil. Y lograr una proyección como la que tenía antes el paciente del accidente es también bien complejo, ¿no? Bien complejo las fracturas naso-órbito-hemoidales. Aquí necesitamos abordajes múltiples, ¿no? Subciliar, glabelar, o aprovechamos las heridas que quedan del trauma para poder corregir los pilares como son frontonasal, reborde orbital inferior y nasomaxilar, si es que los tuviera. Fracturas del arco cigomático. Ok. Importante saber que en las fracturas de arco cigomático va a tener un signo muy importante que yo tengo que identificar y decir, este paciente es tributario de cirugía sí o sí. En las clases anteriores estuvimos hablando del trismo, ¿no? Incluso hice una pregunta de qué cosa es el trismo, que es una limitación en la apertura bucal por contracción voluntaria o involuntaria de los músculos masticatorios, ¿cierto? Entonces, en este caso, puede haber inflamación
hemorragia a nivel del espacio masticatorio, ¿no? En la región donde están los músculos masticatorios, y hacer que estos se inflamen, se irriten y estén más contracturados y el paciente no puede abrir la boca. ¿Ya? No puede abrir la boca. O, si ustedes se dan cuenta, cuando uno abre la boca, el cóndilo se luxa, ¿no? De su articulación, se sale, ¿no? Y se va hacia abajo y hacia adelante. Si el cóndilo, que es parte de la mandíbula, baja y se va hacia adelante, obviamente el coronoides, que es la otra apófisis de la mandíbula, también va a hacer lo mismo. Va a bajar y va a ir hacia adelante. En ese transcurso de bajar y irse adelante, tiene que pasar por debajo del arco cigomático. Entonces, si el arco cigomático está deprimido por la fractura, el coronoide va a chocar, no va a poder pasar y el paciente no va a poder abrir la boca. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso, porque eso es tributario de manejo quirúrgico sí o sí. Porque hay muchos pacientes que tienen fracturas de arco cigomático, por ejemplo, les decía el ejemplo este de que juegan pelota y le da un codazo, que es lo más frecuente, y no se quieren operar, dicen, no, yo así nomás, ¿para qué me voy a operar si mi cara así está bien? No, no quieren operarse. Por más que se ve deprimido, hundido, no quieren operar. Pero ustedes le preguntan, ¿puede abrir la boca? Cuando quiere abrir la boca no puede. Entonces ustedes tienen que decirle, señor, tiene que operarse, porque si no, no va a poder abrir la boca. Y cuando pase toda la inflamación y se fibrose todo, va a ser peor. Entonces, tenemos que levantar ese arco cigomático para que usted pueda abrir la boca con normalidad. ¿Ya? Entonces, es un signo muy importante en las fracturas de arco cigomático que el paciente pueda aperturar bien, adecuadamente, la cavidad bucal. ¿Ya? Para corregir las fracturas de arco cigomático, yo tengo dos técnicas. La técnica de Gillies, repito, técnica de Gillies, que es una incisión a nivel de la región temporal. Voy a abordar la piel, el tejido celular subcutáneo y otras estructuras hasta llegar al músculo temporal. Reconozco la fascia del músculo temporal, ingreso a su fascia, ingreso al músculo y me dirijo hacia la fascia profunda del músculo temporal y a través de la fascia profunda voy a introducir un dispositivo contundente como una pinza de mayo o, perdón, una tijera de mayo o una portaagujas grueso y con eso voy a levantar el arco cigomático, ¿no? Desciendo por esa fascia profunda del temporal hasta más o menos la altura del arco cigomático y hago una tracción hacia adelante para levantar el arco cigomático. Una vez que levanto el arco cigomático, ya veo y hago de que el paciente abra la boca, o yo mismo hago que aperture y voy a sentir más flojo, que sí abre. Entonces, he conseguido mi objetivo, ¿ya? Y la otra técnica es la técnica de King, que hago lo mismo, pero a través del vestíbulo de la boca, ¿no? A través del vestíbulo del lado comprometido, ingreso ahí, ingreso hacia la zona por debajo del arco cigomático y lo levanto igual con un objeto contundente hasta conseguir que el arco esté en su posición y que la apertura mejore, ¿ya? Técnica de King, técnica de Gillies. Bueno, las fracturas del tercio medio facial. Esta es una clasificación muy antigua, ¿no? Y que actualmente incluso ya no se utiliza mucho, ¿no? Puesto que estas fracturas son muy difíciles que se presenten como tal. Generalmente son una combinación de todo. Por eso es que en el CIE-10, en los diagnósticos del código de CIE-10, figura como fracturas múltiples de los huesos de la cara. Ya no figuran como LEFOR 1, 2, 3. Sin embargo, en el tratamiento abierto sí figura todavía tratamiento abierto de fracturas tipo LEFOR 1, tipo LEFOR 2, tipo LEFOR 3, ¿no? Para que más o menos sea tarifado este tipo de procedimiento. Ya, por eso es que tienen que ustedes saber de qué están hablando, porque cuando vean en el tarifario ustedes tratamiento abierto de LEFOR 1, van a decir, ¿esto qué es, no? Bueno,
Tienen que saberlo. La LEFOR 1 es fractura bilateral de los pilares maxilomalar y nasomaxilar bilateral, ¿no? Un trazo de fractura sobre la arcada dentaria superior, ¿no? Que divide el tercio medio del tercio inferior, ¿no? La fractura de Guerin transversal del maxilar superior es LEFOR 1. Cuando hablamos de LEFOR 2, estamos hablando de la fractura piramidal, forma de pirámide. Aquí se va a ver comprometido los pilares maxilomalar bilateral, reborde orbital inferior y frontomaxilar bilateral, ¿no? Una pirámide. ¿Ah? Y en LEFOR 3, vamos a verlo aquí más detenidamente. Acá está, LEFOR 1, ahí está la arcada dentaria superior, puede ser una línea única o puede ser con minuto también, y reparamos esos pilares que vemos ahí con las placas de titanio. Esta es una fractura de LEFOR 1, aquí está, ¿no? El pilar nasomaxilar y maxilomalar bilateral. En LEFOR 2 decía yo que era la piramidal, ¿no? Donde tenemos maxilomalar bilateral, reborde orbital inferior bilateral y frontonasal o frontomaxilar bilateral, ¿no? Y en LEFOR 3, conocida también como la disyunción craneofacial, aquí corregimos los pilares maxilomalar bilateral, frontonasal o frontomaxilar bilateral y arco cigomático. Aquí es la separación del tercio superior con el tercio medio. Por eso es disyunción craneofacial, LEFOR 3. En fracturas mandibulares tienen que aprenderse las partes de la mandíbula, ¿no? Recordar que la línea media de la mandíbula, la línea media vendría a ser la sínfisis. Desde la línea media hasta el agujero mentoniano sería la región del parasínfisis. Del agujero mentoniano hasta el hasta el ángulo de la mandíbula, estamos hablando de la rama horizontal o el cuerpo de la mandíbula, y después tenemos la famosa rama ascendente de la mandíbula, que también lo vimos que era un pilar, ¿no? Tenemos el cóndilo y tenemos el coronoide como sus dos apófisis, que también hemos hablado de ellas, ¿no? Esas son las partes de la mandíbula, entonces cualquiera de estas partes que esté involucrada en una fractura va a llevar ese nombre, así de simple. Recordar que en las fracturas de la mandíbula es muy importante la tracción con fuerza, debido a que la mandíbula, como dije en un inicio, ¿no? Está sujeta a una fuerza muscular de los músculos masticatorios, que generalmente hace que las fracturas a este nivel sean no favorables porque se desplazan, ¿no? Sean con minutas, sean desfavorables porque se va a desplazar. Entonces, yo necesito de estructuras o de mecanismos muy fuertes para sostener este tipo de fracturas, como son placas y tornillos de carga sostenida, porque van a sostener esta fuerza, y también de arcos y alambres para fijación intermaxilar. ¿Ya? El paciente que se fractura en la mandíbula, lo van a ver en los hospitales, que van a estar fijados intermaxilarmente, ¿no? Se lleva a una buena oclusión, por eso teníamos que saber qué cosa es una oclusión, un buen overbite, un buen overjet, ¿no? Que coincida los dientes inferiores y superiores, y esa es mi mordida adecuada, y ahí es donde yo lo voy a fijar con arcos y alambres. También hay tornillos de fijación. Si el paciente, por ejemplo, no tiene dientes, ¿dónde voy a poner el arco si no tiene dientes? Entonces tengo tornillos de fijación intermaxilar, que son unos tornillos que se ponen a nivel de los maxilares y tienen unos agujeros para ahí colocar mis alambres y poder fijarlo, ¿ya? Tornillos de fijación intermaxilar se llaman así. Bueno, esta es la clínica, los pacientes llegan así, miren, este fue herido de bala, como es una fractura con minuta. Este es otro paciente que fue agarrado por la turba, miren, le dieron de alma al pobre, le ocasionaron más de 30 fracturas, ¿no? Ahí está, el señor ya está rehabilitado, sin embargo, el estrés postraumático todavía le ha quedado, ¿no? El paciente está súper sentido, ¿no? El señor no puede estar
10, 15 o 20 minutos bien, se pone a llorar, se recuerda que su compañero, él recuerda que su compañero falleció también en esa intervención, ¿no? Pero bueno, es lo que nos da pues nuestra sociedad, ¿no? O sea, una persona que está haciendo su trabajo simplemente controlando el orden interno y vienen, lo agarran y prácticamente a su compañero lo mataron y a él mire cómo lo dejaron, ¿no? Bueno, el diagnóstico, evaluación clínica, radiografías simples, podemos pedir anterolateral, de Waters. Cuando quiero ver arco cigomático, puedo pedir una HIRS, ¿no? Que se parece o se asemeja a un axial. Cuando quiero ver cóndilos, puedo pedir una frontal tipo Tone, ¿no? Tipo Tone, para ver arcos, cóndilos. Y puedo pedir panorámica para ver fracturas mandibulares, pero siempre el gol estándar en este tipo de patologías es la tomografía axial computarizada, con reconstrucción 3D, ventana ósea, ¿no? Porque yo lo que quiero es que a través de la tomografía podría hacer este tipo de prototipos también, que son de ayuda, ¿ya? Los prototipos de ayuda para moldear las placas y poder hacer mis reducciones necesarias para que la placa ingrese, ya viene moldeada, me va a servir como un tutor, y una vez que la placa ya encaja, quiere decir que ya logré el cometido. El tratamiento debe ser temprano y en una sola fase, dice, de todas las lesiones, ¿no? No hay que ser muy conservador, muchas veces no queremos hacer muchas incisiones, no queremos abordar, cuando lo recomendable es que sí lo sea, ¿no? Tenemos que entrar, abordar todas las incisiones necesarias para reconstruir en una sola, ¿no? Y de una manera adecuada. Reducciones anatómicas precisas, recuerden, les vuelvo a repetir que hay estructuras que jalan mucho por la fuerza muscular y necesitamos de material que soporte este tipo de tracciones, ¿no? Preservar al máximo la vascularidad ósea. Si vemos que hay algunos trazos óseos que ya están medio negros o que ya no tienen vascularidad, entonces mejor es retirarlos porque pueden hacer osteomielitis o secuestros óseos. Fijación rígida, ya dijimos, ¿no? Y la recuperación de la función tempranamente, ¿no? Miren este paciente, este es el ejemplo que le quería dar de una complicación, ¿no? Por el mecanismo del trauma. Este fue accidente de moto sin casco. Ya, afortunadamente no se hizo nada a nivel cerebral, pero sí en la cara. Miren, prácticamente fue la de mi cara derecha la que sufrió más, ¿no? Miren, tienen abulsión del párpado, ¿no? Está prácticamente todo el tejido perdido del párpado, ¿no? Este paciente ya había sido operado, así vino con este material de